Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Y vamos a comenzar el avance. Lo último que hicimos fue humedad específica. No, humedad relativa fue lo que hicimos, ¿no? Vamos a continuar entonces. A ver, hicimos un problema, dos problemas. A ver. Vamos haciendo este problema de acá. A ver, voy a compartir pantalla. Hagamos un problemita. Un problema más y después entramos ya a todo lo que es ciclometría. Ya. Entonces, vamos viendo acá. Problema número 2 sería, ¿no? Estábamos haciendo el problema de acá. Este era el problema 2, ¿no? Problema 3 sería. Ya. Vamos a tomar en cuenta el aula, nuestra aula, el 24203, ¿no? Creo que ya habíamos hecho un problema parecido, ¿no? Hoy voy a dejar de compartir porque alguien me la fregó la pizarra. Ahora sí. Le estaba diciendo que parece que ya hicimos un problema así, ¿no? Con el aula, y no sé qué dimensiones le pusimos, pero es una aula grande, el aula 24302. Entonces acá vamos a poner así. El aula de dimensiones, voy a poner así. Es un aula grande, ¿no? De 18 metros, o le ponemos 15. ¿Cuánto le pusimos la última vez? No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Jóvenes aún, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, Escucho, jóvenes? ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Cuánto le pusimos al aula? Otra aula 24203. Yo lo estoy buscando un ratito. A ver, pongámosle 18 metros ya de, digamos, de largo. Pongámosle será unos 10 metros de ancho. Ya, pongámosle 10 metros. 10 metros, digamos. Y de alto, pongámosle 3 metros. Ya. En realidad es un poquito más, ¿no? Es 3 puntos y algo debe ser, porque hasta la altura de la puerta son 210. Ya. Pongámosle estas dimensiones. El aula de dimensiones, esa, contiene una mezcla de aire-vapor, aire-vapor de agua a una presión, obviamente presión ambiente. Vamos a tomar la presión, digamos, a nivel del mar. Ya, aquí voy a colocar permítame. Lo voy a poner como debe ser. A ver, un ratito. ¿Por qué no quiere salir acá la...? A ver, voy a grabar. Ya, entonces necesito... Primero voy a anclar acá mi barra de herramienta. Lo voy a desanclar. Lo voy a anclar. Y ahora voy a insertar. Ya, pero antes de insertar, quiero modificar esto. Ahora sí. Ya, esto es kilogramos. Fuerza sobre centímetros al cuadrado. Y una temperatura de... ¿Qué temperatura, jóvenes? Ahorita marca el termómetro. A ver, fíjense en su celular. 28, ingeniero. A ver, ¿qué dicen los demás? 30, yo tengo, ingeniero. Sí, hace calor. Aquí igual me estoy asando ahorita, prender mi aire.
Pongámosle 30. No sé si habrá en tabla 30, porque pongamos uno que haya en tabla, ¿listo? Para no estar interpolando, para no estar perdiendo el tiempo en cosas de estadística. 32, tengo acá 27. Ya, pongámosle 32, hace calor. Ya, 32 grados Celsius. Entonces, ya, coma. La presión indicada es la total y la presión parcial del vapor es, bueno, este es un dato ya, 0,0211, no sé si habrá en tabla, me fijo, y si no hay lo cambio, digamos, ¿ya? Y acá no hay. Si no tendríamos que estar interpolando, no está interpolando. 0,0. Lamentablemente, lamentable, no hay, digamos, a ver, 0,021 y 25. Acá no hay. Ya, vamos a poner entonces, si no vamos a tener que estar interpolando, ¿no? Para interpolar, pongámosle 0,0, está cerca al 25. Bueno, varía en el tercer decimal, digamos. 25, 5, 3. A ver, 25, 5, 3. A ver si ustedes concuerdan conmigo con esa presión. Vayan fijando en su tabla. ¿Ya? Yo le estoy cambiando la presión para que usemos un valor de tabla. ¿Ya? A ver, confirmen. ¿Han encontrado esa presión? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces esto para no estar interpolando y haciendo, digamos, cosas estadísticas que ahorita no corresponde, digamos. Ya. Punto. Determine. Inciso A. La humedad específica. ¿Ya? Esa es una pregunta. Ya. La masa total. La humedad específica primero. Luego, la masa total del vapor de agua en el aula. ¿Ya? Ahora acá, la humedad relativa. La humedad relativa, inciso D, el punto de rocío. El punto de rocío. Listo. Esas son entonces las preguntas que vamos a responder ahorita. ¿Listo? Ya. Bien, ya tenemos la pregunta, entonces podemos ir resolviendo, pero permítame que una vez entre a Dubiri y Vicente Fox, ya están adentro. Ya, vamos entonces respondiendo la pregunta. Solución. Ya vamos colocando solución. Vamos respondiéndola, pero antes de responder la primera pregunta, sería bueno completar la información con tabla, ¿no? Entonces voy a colocar aquí mi dato, ¿ya? Voy a sacar mi dato. Por ejemplo, el volumen. Como tenemos la... A ver, un momentito. ¿Por qué está esto así? Permítanme un rato, jóvenes. Ya. Ahí digamos, si la vista, ¿en cuánto está esto? Con razón estaba muy grande, jóvenes. Más de lo acostumbrado, digamos. Ahora sí. Tiene que estar nomás a 160. Estaba muy grande con pasiego. Ya, el volumen. Entonces el volumen sería 18 metros
por, ¿cuánto era? Por 12, por 10 era. Por 10 metros por alto, por 3 metros. ¿Y a cuánto sale este volumen? Juan, saquen su máquina a ver y me dictan. 540, ingeniero. 540. 540, claro, sería metros cúbicos, ¿no? Ya, que entre una vez Vicente. Vicente no quiere entrar. Está pidiendo que entre y no entra. Ya. Entonces, metros al cubo. ¿Qué más tenemos como dato? La presión total, vamos a poner presión ambiente, ¿ya? O presión atmosférica, que es la total, digamos, ¿no? Ya, le voy a poner acá la presión, puede ser atmosférica o ambiente, ¿no? Esto vale, 1,033. ¿Qué unidades? Aquí están las unidades. Control C. Ya está. A ver. Johnny Velázquez recién están queriendo entrar. Bien. ¿Qué más tenemos como dato? La presión. Hay la temperatura ambiente. Temperatura 32. Vamos a poner temperatura igual 32 grados. Ya, son condiciones ambiente, ¿no? Presión y temperatura ambiente. Coma, la presión total, ¿no? Y la presión parcial del vapor. Acá tenemos una presión parcial del vapor. Control C. La presión parcial del vapor. Ya, esto me puede servir. Control C. Y aquí le pongo igual. Esta es la presión parcial del vapor. ¿Qué más? Ya, y bueno, pues pide la humedad específica. Entonces, con la temperatura de 32, váyanse a tabla, jóvenes, y saquen la siguiente información. Ya, entran con la temperatura y saquen lo siguiente. La presión de saturación. Sale 0,04909. Ya, a ver, permítame. Entonces la presión de saturación. A ver, permítame, acá voy a anotar. Le voy a poner SAT, ¿ya? De saturación. O si no, P sub S se puede colocar también, ¿no? ¿Cuánto me dijo? 0,4909. ¿Estará bien así? Sí. Ya. Bien, entonces ya tenemos nuestro dato completado, ¿ya? Ahora sí podemos responder el inciso A. Vamos respondiendo el inciso A. Control C. Control V. La humedad específica será. Bien, entonces podemos anotar, digamos, la definición de la humedad específica, que era 0,622. La tengo por acá, la humedad específica. Por aquí la tenía. A ver, permítame, alguien me está buscando, jóvenes. Hola, señora Irene. Hola.
Jóvenes, permítanme un minutito. A ver, voy a cerrar mi micrófono. Mil disculpas, ahorita vamos a continuar. Voy a compartir de nuevo. Pasa que han aparecido unos negocios turbios, jóvenes. Ya, entonces aplicamos la definición de humedad específica, ¿sí? Esta W. Aquí la copio y lo pongo allá. En el problema, digamos, ¿no? Aquí. Ya tengo la fórmula y pum, lo copio. Con esto calculamos entonces la humedad, la humedad específica, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ya la presión del vapor, que está acá 0,02553. Falta nomás la presión del aire seco. Entonces, calculemos, decimos, ¿no? La presión atmosférica es la suma de las dos presiones. Esta presión de acá. ¿Ya? Control C. ¿Sí? Ya, la presión atmosférica va a ser igual a la suma de la presión, en este caso, del vapor, digamos. ¿Dónde está la presión del vapor? Aquí. Control C. La presión del vapor más la presión del aire seco. Voy a poner lo mismo y aquí lo modifico, digamos. Ya está. Entonces, de aquí se puede despejar la presión del aire, ¿sí? Porque conocemos la presión atmosférica, conocemos la presión del vapor. Entonces podemos decir lo siguiente. Despejando, tenemos que la presión del aire seco es igual, ¿ya?, a la presión atmosférica menos la presión, esto como está sumando pasa a restar, menos a la presión del vapor, digamos. Ya está. A ver, lo voy a poner menos modo de ecuación para que se vea, porque no se ve ahí. Ahora sí. Entonces queda nomás que reemplazar. Vamos reemplazando. Ya está, digamos, la expresión matemática. Y la presión atmosférica sabemos que vale 1,033. La presión del vapor está acá. Ya, lo pongo acá. Saquen sus máquinas a ver. Entonces, claro, las unidades se factorizan. Todo nos va a dar en kilogramos. Sale 1,00747. Permítanme un momentito. Entonces acá agarro, todo esto lo copio y lo prendo aquí abajo. Ya.
Entonces sale 1,0, ¿cuánto me dijo? 0,74. 74. Es 2,0, ingeniero. 1,00747. Perfecto. ¿No tiene más decimales? No. Excelente. Ya tenemos la presión del aire seco. Entonces hay que reemplazar nomás, pues no, vamos reemplazando. Reemplazando. Reemplazando la presión del aire seco en la... A ver qué estábamos buscando, perdón. Ya tenemos la presión. Hay que reemplazar en la humedad específica directamente, ¿no? En esto hay que reemplazar. Ya está. Entonces agarro esta expresión, lo pongo aquí. Ya, pero esto tiene que ser la modo de ecuación, ¿ya? La presión del vapor, aquí está. Esto vale. Control C. Ya, la presión del aire seco, aquí está. Control C. Ya está. A ver, permítame. A ver, son 6:45. Ya. A ver. Ya. 7:30, digamos. Bien, a ver, entonces, ¿cuánto sale estos jóvenes? Sale 0,01576. Ya, voy a poner estas unidades, ya, pero en realidad, digamos, sabemos que esto sale en otras unidades, ¿no? O sea, no es adimensional, ¿sí? Porque esto se define como, o sea, esto va a salir en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿ya? Entonces, he reemplazado, bueno, lo dejo así nomás, pero ya, digamos, la respuesta sabemos que va a dar en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuánto sale esta humedad específica? Sale 0,0157. O lo redondeo, 158. No. Con todo lo ¿No lo decimales. decimales? Claro. Sí, 6. 0,015, aquí es 6, ¿no? ¿Qué más? Ajá. No, 7. No, era 7, ingeniero. 7, 6. 7, 6, 19, 18, 47. 19. Ahí está por demás. Está bien hasta ahí, ¿no? Sí. Está bien. Bienísimo. Esto es kilogramos de vapor de agua, y así se interpreta, kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Ups. Kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. Ya está entonces resuelto el inciso A. Lo voy a enmarcar esta respuesta. Saco el contorno, ya está. Ya está resuelto el inciso A. Vamos respondiendo el inciso B. Control C. Bueno, aquí la otra página, entonces, no alcanzó ahí. Inciso B. La masa total del vapor, la masa total del vapor de agua en el aula será. Ya. Bien, calculemos entonces la masa de vapor de agua. Lo podemos calcular con la definición de volumen o de la ecuación de estado, ¿sí? Vamos entonces aquí colocando la ecuación de estado.
A ver, entonces acá colocamos así. P por B igual a L. Upsa. Ya, digo, la presión del vapor, P por B, volumen específico del vapor, esto igual. Claro, acá tiene que ser el R del vapor de agua, ¿sí? Multiplicado por la temperatura del vapor. ¿Ya? La temperatura del vapor de agua. Bien, entonces, de aquí, y se sabe que el volumen específico, permítame un momentito. A ver, lo voy a grabar porque por ahí aprieto algo que no es. Y todo se va a ir al diablo. Ya, entonces, bueno, lo voy a copiar de nuevo esto, ¿ya? Y sobre la marcha decimos lo siguiente. Este volumen específico del vapor, ¿ya? Aquí es igual al volumen total del vapor, que lo voy a poner con subíndice, como tiene que ser, digamos. A ver, permítame, ¿ya? Volumen del vapor. Volumen sobre la masa, ¿sí? Entonces, de aquí despejamos la masa del vapor. Entonces, la masa del vapor había sido igual. Despejando, digamos. Va a ser igual, es que hay un cociente. ¿Ya? Y ya, entonces acá lo que hago es colocar variables con subíndice y luego lo llenamos. A ver, permítame. Ahora sí. Entonces la masa de vapor de agua había sido igual. Despejando, ¿no? Esto que divide multiplica. Lo que multiplica pasa a dividir. Entonces sería presión del vapor por volumen del vapor dividido entre el R del vapor de agua, que está en tabla de gases, por la temperatura del vapor. Ya. Ahora solamente queda reemplazar, digamos, ¿no? Vamos reemplazando. Control C. Aquí abajo lo reemplazo. Lo mando abajo. Ya. ¿Cuánto es la presión del vapor? Aquí está la presión del vapor de agua. Lo tengo como dato. Es este de acá. Con esas unidades. Entonces agarro, lo copio acá. Y lo pongo acá. Ups. Lamentablemente, lamentable. Ya. A ver, entonces, a ver, ¿dónde está? Esta es la presión del vapor, ¿no? Acá arriba tengo una presión del vapor completo. Esto de acá. Ahí. Bueno, si no quiere copiar, lo hacemos manualmente. Copia. Ya le pillé la maña, cómo tiene que copiar. El volumen del vapor, en realidad es el volumen del aula, ¿no? El volumen del aula es... ¿cuánto era? Arriba está el volumen del aula. $540. Esto igual, para que copie bien y no me rechace, es hasta ahí nomás. Ahora acá lo reemplazamos. Ya. El R del vapor de agua. A ver, dígame, jóvenes, ¿cuánto vale el R de vapor de agua? No lo pusimos acá, ¿no? Debíamos haberlo sacado. A ver, de todas maneras acá lo voy a colocar. Dígame cuánto sale el R de vapor de agua. El R de agua sale de gases ideales, ¿no?
47,05. A ver, permítame un ratito. Voy a poner R del vapor de agua. ¿Cuánto me dijo? 47,05. 0,05. ¿Qué unidades tiene? Kilogramos fuerza por metro. Kilogramos fuerza por metro, sí, sobre kilogramos Kelvin, dice. Kilogramos Kelvin. Ya. Y agarro este valor entonces que está tabulado y lo reemplazo allá. Aquí está. Ahora la temperatura del vapor, eso hay que llevarlo a Kelvin. O sea, la temperatura del vapor es la misma temperatura del aire seco, la misma temperatura de la mezcla. Esto por la ley de Dalton. Entonces aquí la temperatura, esto va a ser igual, le sumamos más 273,15 igual. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? 305,15. 305, Kelvin, digamos. ¿Sí, no? Ya. Entonces esto agarro. Repito, la temperatura de la mezcla, porque Dalton dice, no, que la suma de las expresiones parciales, que es igual a la suma de las presiones constituyentes, siempre y cuando tengan un mismo volumen y tengan una misma temperatura. ¿Ya? No, la presión total es la suma de las presiones parciales, repito, sí, solo sí tienen la misma temperatura y el mismo volumen. Entonces estamos tomando la temperatura ambiente, que es la temperatura en este caso del vapor de agua. Lo copio y lo prendo acá. Entonces esto, ya, por, listo. A ver, hay que hacer aquí conversiones. Estos Kelvin con Kelvin se van a simplificar. Estos centímetros cuadrados hay que, a ver, no sé si está muy chico esto. No sé si se irá a ver allá en la... Bueno, vamos convirtiendo acá mejor. Por, acá ponemos un cociente. Decimos lo siguiente. Acá lo mismo. Ya. Un metro, acá sería, ¿no? Un metro al cuadrado. Pero acá si quieren podemos ponerle con paréntesis, ¿no? Porque un metro es igual a 100 centímetros. Acá le ponemos entonces. Ups. 100 centímetros. Y claro, esto al cuadrado, digamos, ¿no? Un metro igual a 100 centímetros. Ahora todo al cuadrado. ¿Para qué? Para que se simplifiquen los centímetros cuadrados, ¿no? Y acá este metro cuadrado con este cubo queda metro, queda kilográmetro. Este kilográmetro con este kilográmetro se simplifica. Kelvin con Kelvin también. Y este kilogramo sube al numerador, ¿ya? Entonces aquí está cañón las unidades. Está cañoto. Bien, a ver, haciendo cálculos biliares, ¿cuántos kilos sale esto? Sale 9,60. A ver, permíteme un ratito. 90, 60 y revienta. ¿Cuánto dijo? 9,60. 9. A 9,60. 60. ¿No tiene más 22. decimales? 22, 18. ¿Están seguros que ha calculado bien, jóvenes? Sí, ingeniero, sale así. Ya. Va a llevar, amiga. Ya, bueno, entonces según sus cálculos biliares sale eso. Ya, entonces kilogramos de agua. Entonces, mire, en esa aula grande, donde pasábamos clases presenciales, el año pasado, digamos, que es más o menos 18 metros por 10 y por 3 de alto, hay aproximadamente 9,6 litros de agua. Casi 10 litros. Lo que pasa es que cada kilo es un litro, digamos, ¿no? No hay mucho, ¿no? Hay unos 9 litros y medio.
9,6 kilogramos, más o menos equivale a 9,6 litros, digamos, ¿no? Casi 10. Pero igual, hay bastante cantidad, ¿no? Bastante cantidad de agua en esa aula. Bien, ya está resuelto entonces el inciso B, lo vamos a enmarcar. Le ponemos un marco acá, ya está. Le saco lo que tengo que sacarle y ya está el inciso B. Vamos con el inciso C. Control C, la humedad relativa. Ya. Control B. La humedad relativa será, será. Y claro, ya habíamos nosotros establecido una expresión matemática para calcular la humedad relativa, ¿sí? Voy a ocupar directamente esa expresión matemática, que seguramente está por acá arriba, ¿no? Aquí está, ¿ves? La humedad relativa. Control C y allá lo coloco. Ya está. Ups. Ya. Y lo pongo acá al rincón. Bien, entonces la humedad relativa es la presión del vapor sobre la presión de saturación. La presión del vapor se conoce y la presión de saturación sale de tabla. Entonces solamente reemplazar, ¿ya? No hay mucho drama acá. Solo se reemplaza. Entonces busco la presión del vapor que está por acá. Aquí está la presión del vapor con su respectiva unidad. Control C. Entonces esto lo borro, digamos. Ahí. Ya. Claro, esto se va a simplificar las unidades. Lo vamos a multiplicar por 100 y nos da en porcentaje, ¿sí? La presión de saturación sale esto. Ya, permítame un ratito. Entonces solamente hasta ahí, ¿eh? Porque si no, no va a querer prender allá. Ahora sí. Ya, entonces lo multiplicamos esto por 100% para que me dé o para que nos dé en porcentaje. Entonces la humedad relativa había sido 52. 52,0065. Bueno, 52 no. 52% nomás, ¿listo? Lo que pasa es que esto, vamos a también leer de la carta ciclométrica, y ella no está con decimales. Es 52, 53, y peor si dice 52,00, ¿no ves? Así está con 2 ceros, ¿no? Sí. Ya, 2,0. 52% la humedad. Listo. Ya está resuelto entonces. Esto lo voy a enmarcar, digamos. Upsa. Y ahí, digamos, a ver aquí. Sin relleno. Ya está resuelto el inciso C. Vamos sacando la temperatura de rocío. ¿Ya? A ver, permítame. Ya. 0,201, ¿no? Ya. Bien, entonces, inciso último. Control C. Control, ya. Entonces aquí, ¿no? La temperatura. Aquí está, esto es con mayúscula. La temperatura.
temperatura del punto de rocío será. Permítame, voy a grabar antes que cometa algo indebido, digamos. La temperatura del punto de rocío será. Ups. Ya. Permítame un momentito, por acá, acá. Ya. Bien, para sacar la temperatura del punto de rocío, se procede de la siguiente manera. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, esto es un problema de la vida real, digamos, ¿no es? El vapor de agua que se encuentra en esa aula tiene su presión de vapor que es 0,025, ¿no? Y claro, esto está a temperatura de 32, está como vapor recalentado. Ahora, la pregunta es, no, ¿cuál va a ser su temperatura de rocío? ¿A qué temperatura va a aparecer si tuviéramos un vaso con agua fría en esa aula? O si no, tomando una botellita de agua, ¿a qué temperatura va a aparecer la primera gotita de agua en la botella? Eso, ¿cómo lo podemos ver? Esa es la temperatura del punto de rocío, cuando aparecen las primeras gotitas de agua. Va a aparecer esas gotitas cuando la temperatura del aire va a bajar. Vas a que está la botella fría, ¿no ves? Y el aire que está al ladito de la botella, el aire que está al lado de la botella o del vaso se va enfriando. Entonces, de temperatura 32 va a ir bajando, 32, 31, 30, no sé, 28, 27, 20. Para averiguar a qué temperatura va a aparecer la primera gotita, es sacando la temperatura de saturación a la presión de 0,025. Entonces acá hacemos lo siguiente. Hay que entrar con esta, esto lo copio y allá abajo lo busco, ¿no? A ver, permítame. Entonces vamos a averiguar la temperatura del punto de rocío. Copio la presión del vapor, porque a esta presión el vapor recalentado que se encuentra en el aula se encuentra, digamos, recalentado. Entonces, y ahora ya con esto entramos a tabla y sacamos la temperatura de saturación. ¿A qué temperatura va a aparecer las primeras gotitas de agua? ¿Ya? Entonces, dícteme su TS o su temperatura de punto de rocío. 21 grados. La temperatura de rocío es igual a la temperatura de saturación. ¿A qué temperatura? Hay este valor, ¿no? 21 grados. 21 grados. Así clavado, ¿no ves? Sí, Sí, ingeniero. 1 grado. Ya, entonces, a ver, acá voy a colocar 21 grados Celsius. Listo. Entonces, repito, el aula está caliente, 32 grados, ¿no? Presión ambiente. Entonces, se compran ustedes una botellita de agua fría y lo ponen en su pupitre. El aire que está circundando a la botellita, el aire que está, digamos, rodeando la botella, ese aire se va a ir enfriando. Se va a enfriar de 32 a 31, a 28, a 25, y recién a 21 grados, ¡pum!, va a aparecer la primera gotita. O sea, a 21 grados va a comenzar a humedecerse la botella. Esa temperatura a la cual se humedece se llama temperatura de rocío. Esto lo voy a poner bien ya, con subíndice. ¿Dónde está el subíndice? A ver, permítame un ratito. Ya, entonces esa es la temperatura de saturación o temperatura de rocío, temperatura de rocío. Ya está. Entonces el problema está resuelto. Ya. Lo voy a enmarcar. Ocupo este rectángulo y ya está. Le saco su relleno. Listo, ya está entonces resuelto este problema. Bien, entonces pasaríamos a resolver, bueno, a continuar con el avance. No sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta antes de pasar a más teoría.
Ya les comenté cómo vamos a hacer, ¿no? El examen final. O sea, no hay tiempo, jóvenes. Creo que ya les dije algo el otro día, ¿no? ¿O no? Bueno, si no les Sí, dije, nos Sí, plantea ya una vi. idea. ¿qué les planteo, jóvenes? Que vamos a dar un examen y Un va a solo examen. tomarnos un ejercicio que va a valer por el segundo y otro que va a valer por el final. Exactamente, eso vamos a hacer. Entonces ya charlé con ustedes, ¿no? O sea, esa idea está madurando. Y eso sería antes del 7. ¿Ya? A ver, según mi calendario, según mi cronograma, según este calendario, a ver, hoy estamos 27, avanzamos el jueves el 29, hacemos, utilizamos la carta psicométrica, el día 3 hacemos balance de energía, y el hachazo final el 5 sería. Así tengo tiempo para calificar el 6, 7, 8, 9. Porque para entregar nota es el sábado 7, pero el sábado puede estar cerrado el CPD. Eso implica que podemos entregar el 9, digamos, el lunes, a primera hora de la mañana. Pero obviamente yo antes de mandar las notas, o sea, no hay repechaje, ¿no? Pero antes de mandar las notas, yo le voy a enviar a Neisa las notas, ¿ya? Y le voy a dar un plazo, no sé, unas 6 horas para que haya reclamos, si se sienten estafados, si no le he hecho valer algún examen, si aparecen con 0, o si quieren algún reclamo para que se comuniquen conmigo, ¿no? Por decir, yo no sé cuándo mandé la nota, no sé, pero digamos, ¿no? Que yo le envío la nota el lunes a la mañana, hasta las 12 los reclamo, máximo. Porque a las 12:30 yo voy al CPD y lo meto. Una vez metí la nota al CPD ya no hay, ya es sin vuelta eso. Entonces, pero yo antes de hacer eso, le voy a publicar las notas, le voy a mandar a Neisa para que ella lo publique, para que todo el mundo sepa. Si hay algún disconforme, que se comunique conmigo, lo charlamos. Si ve que está bien, le muestro argumentos de que está mal o que está bien. Y si está mal, puede ser que me haya equivocado, lo rectifico, porque al final nadie es perfecto, ¿sí? Por la segunda ley, ¿no? Podemos equivocarnos. Si hay una equivocación, se rectifica y no es más. Entonces, como no hay repechaje, pero por lo menos vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a dar las notas y unas 5 horas para, digamos, en la mañana, desde las 8 hasta las 12 o 11:30, cualquier reclamo, ¿no? Pasada esa hora ya yo, bueno, no sé cuándo enviaré, pero de todas maneras, cuando yo envíe, a partir de que yo envíe, son unas 6 horitas. Y voy a poner en la nota, ¿no? Cualquier reclamo que se comunique conmigo al teléfono de los prácticos, hasta cierta hora. Pasa esa hora, ya es sin vuelta. ¿Listo? Así vamos a hacer, jóvenes. Bien, voy a continuar con esto de la presentación, ya. Continuando, entonces. Esto más, humedad absoluta, vamos viendo este concepto. Aquí está el concepto, es el peso en gramos de agua, del agua contenida por 1 metro cúbico de aire. Ya ese es el concepto. Ahora vamos viendo el concepto de temperatura de bulbo seco. En realidad, digamos, lo que hemos estado siempre lecturando, por ejemplo, yo les pregunté, ¿qué temperatura tienen en su cuarto ahorita? Alguien me dijo 28, otro me dijo 30. Esa temperatura que ustedes me están dando, que me han dado, digamos, que ha salido de su celular, eso se llama temperatura de bulbo seco, ¿ya? Entonces, la temperatura que siempre han lecturado y que me han dado es la temperatura de bulbo seco, ¿ya? La temperatura común y corriente que acaban de darme, alguien me dijo 28, otro me dijo 30, esa es la temperatura de bulbo seco, ¿ya? Es el nombre nomás. Ahora, esto es para contrastarlo con la temperatura de bulbo húmedo. Entonces acá voy a colocar temperatura de bulbo húmedo. Y entonces ya lo que siempre leemos se llama temperatura de bulbo seco, ¿ya? Ahora, la temperatura de bulbo húmedo ya eso es distinto. Ya, a ver, para dar una pauta, aquí hay una gráfica. Aquí hay una tubería, está circulando aire. En realidad este no es un ventilador, ¿no? Este sería un extractor, sería. Porque si, fíjese cómo está el sentido de flujo, ¿no?
O bueno, puede ser un ventilador, pero acá está esta aspa, en lugar de estar soplando para allá, está extrayendo, digamos, aire, ¿no? La cuestión es que el flujo de aire es de izquierda a derecha, y aquí hay un termómetro común y corriente, un termómetro común y silvestre, y no tiene nada aquí abajo no tiene nada. Entonces esto es un termómetro de bulbo seco. El aire está fluyendo. Obviamente el aire tiene aire seco y vapor de agua. Entonces acá hay un termómetro que es lo mismo que este termómetro. El mismo termómetro de vidrio con mercurio. Nada más que aquí en la puntita se le pone una gasa. Se le pone algodón, gasa, una envoltura de gasa o algodón, de algodón acá. Y esto está sumergido, digamos, en una agua, en depósito de agua. Entonces, claro, cuando está fluyendo el aire, por esta gasa absorbe algo de humedad, absorbe algo de agua, pues, ¿no? Porque esto, como está comunicado, y esto es algodón, y esto está húmedo, entonces parte del agua se va, y aquí marca otra temperatura diferente a la temperatura de bulbo seco. Entonces, este termómetro es bulbo húmedo porque en esta parte del bulbo, repito, está rodeado de esta gasa, de este algodón, y el algodón está sumergido en un depósito de agua. Entonces, este termómetro no marca como este, marca distinto, marca diferente. Entonces, a este termómetro se le llama, al valor que da este termómetro se llama la temperatura de bulbo húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque aquí en esta parte está envuelto con una gasa de algodón y esto está sumergido en agua, ¿ya? Entonces, la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de medida, a ver, la temperatura de bulbo húmedo, acá es la temperatura, voy a acomodar esto, es la temperatura medida, a ver, permítame, voy a ponerlo en norma APA esto, ¿dónde está? En norma APA, ¿dónde está el tipo que ocupa la norma APA? Que también van a hacer con norma APA, ustedes cuando hagan su tesis, eso sería ya. A ver, pero antes voy a revisar, porque aquí no revisé nada, a ver, un termómetro ordinario mide la temperatura del bulbo seco de la mezcla de aire y vapor de agua, llamada así porque el pulmón del termómetro está seco. Ya, ¿qué más dice? Ya. Ya, aquí está mal, ¿ves? Ya, voy a acomodar esto ya. O sea, la temperatura. Ok, aquí no es, aquí está mal, ¿ves? Poesía. O sea, ¿ya? O sea, la temperatura del bulbo seco, ya, seco del aire, es la temperatura medida por un termómetro ordinario de bulbo seco, no lo que les dije, ¿ya? Bien, entonces acá ya está acomodado eso. Ahora voy a acomodar esto ya. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura medida por un termómetro de bulbo húmedo. ¿Ya? ¿Qué más? Un termómetro de bulbo húmedo es un termómetro ordinario cuyo bulbo se encuentra cubierto, cubierto, aquí, con la O, cubierto, aquí entre paréntesis, encerrado o rodeado. Voy a acomodar esto. La cosa es que esto yo lo escribo con editor de voz, digamos, entonces cualquier cosa nota, digamos, ¿no? Encerrado o rodeada con una mecha o gasa o gasa de algodón saturado de agua, ¿no? Es lo que les comunicaba, es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Conforme el flujo de aire no saturado cruza la mecha, hay algo de evaporación de agua, ¿sí? Lo cual ocasiona un descenso, aquí ve, un descenso en la temperatura que se registra en el termómetro
A ver acá, que se registra en el termómetro de bulbo húmedo en relación con el termómetro de bulbo seco. Ya está acomodado. Bien. Y ahí está bienísimo, digamos, la teoría. Ya, entonces ya hemos visto esa temperatura de bulbo seco, que es la temperatura que marca cualquier termómetro. Y la de bulbo húmedo es porque el bulbo tiene su gasa de algodón, que es húmedo. Vamos viendo la carta ciclométrica. Aquí tengo yo, les he puesto dos cartas. Bueno, en realidad esto yo lo he puesto de una carta que siempre lo vemos en clase. En realidad he puesto dos. Está esta y esta otra, ¿ya? Esto vamos a utilizar nosotros la próxima clase. Ya, pero decirle lo siguiente, y con esto voy a terminar, ¿listo? Esto igual lo voy a acomodar, ¿listo? Seguramente tiene algún error porque, como les digo, esto yo no lo escribo, sino esto yo lo leo. Pasa que en el Word hay un micrófono, ¿no? Uno se lo lee, uno lo lee y la máquina lo escribe, digamos. Entonces a veces la máquina escribe lo que sea. Y como no lo he acomodado, pero ahorita lo acomodo, digamos, ¿no? Ya. Entonces, esta carta ciclométrica que aquí les estoy presentando, lo vamos a ocupar la siguiente clase. Ya, pero quiero acomodar este poquito de teoría, ¿ya? Entonces, en los diagramas, en los diagramas ciclométricos, he presentado dos, ¿no? Se presentan en forma gráfica las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. De aire y vapor de agua. Es decir, básicamente, la carta ciclométrica muestra la relación entre cuatro propiedades fundamentales. Entre cuatro propiedades fundamentales del aire, como ser temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, humedad específica, temperatura de punto de condensación, lo que vimos hace rato, ¿no? Temperatura de punto de rocío. Lo que hemos sacado de tabla, también lo podemos leer en este diagrama. También se encuentra tabulado, digamos, la temperatura de punto de rocío. Acá he puesto un concepto, ¿no? De punto de rocío. Aunque ya le había mencionado algo hace rato. El punto de rocío de una mezcla gas-vapor es la temperatura, aquí ve la trayectoria, dice, es la temperatura a la cual el vapor se condensa. Ahora sí, listo. Entonces, en la siguiente clase vamos a usar estos diagramas. El problema que hemos resuelto, por ejemplo, en forma analítica hace rato, se lo puede resolver en forma gráfica con estos diagramas. Obviamente, la solución gráfica no va a ser nunca igual que la solución analítica, porque como de 10 personas, 8 necesitan lente, entonces varía, pero de todas maneras sirve como parámetro, digamos, ¿no? Porque los problemas que hemos hecho hace rato, por ejemplo, repito, se pueden resolver con esta carta y sacar, digamos, resultados aproximados, ¿ya? Claro que no va a ser exacto, pero de todas maneras sirve como parámetro, ¿no? Obviamente, mucho mejor siempre hacerlo en forma analítica, pero gráficamente también salen respuestas muy aproximadas, ¿ya? Pero eso sí, no va a ser nunca igual, porque como les digo, está demostrado por los ojólogos que de 10 personas, 8 necesitan lentes, por ley, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes no tienen lentes, ¿ya? Entonces no todos van a lecturar lo mismo. Va a haber siempre un grado de error, ¿ya? Por el método gráfico. Bien, joven. Ingeniero, Sí, dígame. ¿podemos usar otra gráfica de la tabla ciclométrica o sí tenemos que usar esa que usted está mostrando? No. O sea, aquí, por ejemplo, yo lo he puesto para mostrarles, digamos, cómo es la gráfica, ¿no? Porque yo tengo una en diferente escala, por eso preguntaba. No, al final son los mismos valores, nada más que tal vez, por ejemplo, acá, mire, está en unidades inglesas la presión del vapor, ¿no? Y aquí está en sistema técnico.
Acá, o sea, esto dependiendo de qué autor sea, tiene diferentes unidades, ¿ya? Pero claro, trabajando con un diagrama de un cierto autor que está en ciertas unidades, uno lo convierte y tiene que dar lo mismo. O sea, ya sea que ocupe usted esta de aquí o la que usted tiene, la respuesta tiene que ser la misma, ¿ya? Seguramente, por ejemplo, usted la que tiene, esto debe estar en kilopascales, o no sé, pero hay tablas en kilopascales. Hay acá esta escala, por ejemplo, la presión del vapor, aquí está en unidades inglesas, está en unidades de sistema técnico, algunos está en kilopascales, otros están en milímetros de mercurio, pero no importa, digamos, en qué sistema esté, al final la respuesta es la misma, ¿ya? Entonces, usted puede ocupar la carta que usted quiera, digamos, ¿no? Si usted lo calculó bien, le va a salir, ¿no? De todos modos, para comprobar si ha hecho bien o mal, lo hace en forma analítica, digamos, y tiene que dar lo mismo, ¿ya? Ok. Bien, jóvenes, dejo de compartir. No sé si hay alguna consulta. Digamos, lista y te le echamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, la humedad específica, las unidades siempre van a ser kilogramo de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco, ¿no? Así es, esas son, porque esa es su definición, ¿no? La humedad específica se define como la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Esa es su definición. Hemos partido de ahí, hemos ocupado las ecuaciones de estado y hemos demostrado que eso es igual a 0,0622, ¿no? Presión del vapor, Sí, presión del aire seco. Entonces, pero bueno, las unidades no son, digamos, no es adimensional, ¿no? Usted lo reemplaza ahí, lo que salga es kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco, por ley, ¿ya? ya, ingeniero, gracias. La unidad relativa sí sale en porcentaje, se simplifican las unidades. Ya. No sé si hay otra pregunta. Ingeniero, disculpe, se me va a apagar mi teléfono. ¿Y qué quiere que haga? Sigo presente, porfa, ingeniero, se me va a apagar cualquier ratingo. ¿Quiere que le preste cargador, digamos? Ya. Voy a llamar a lista y nos despedimos, jóvenes, ¿ya? Voy a dejar de grabar para que no sea